La noche del examen. Era un día cualquiera en la escuela secundaria, un día lleno de tensión y nervios. El clima estaba extraño, el cielo gris y una tormenta parecía inminente. Todos los estudiantes hablaban de lo mismo, el examen final de matemáticas. Teníamos que pasar ese examen para aprobar el año. La presión era enorme. Aquella tarde, decidí quedarme en la escuela a estudiar con mis amigos. Sabíamos que el tiempo era corto y que teníamos que aprovechar cada minuto. Nos metimos en una aula vacía al final del pasillo, lejos de las distracciones. Era un lugar tranquilo, ideal para concentrarse. Mientras revisábamos fórmulas y problemas, la tormenta comenzó a intensificarse. El viento golpeaba las ventanas y la lluvia caía con fuerza. De repente, un rayo iluminó el aula, seguido de un trueno que resonó como un estruendo. Nos asustamos, pero nos reímos para aliviarnos. Es solo una tormenta, dijo Carlos, el más valiente del grupo. Sin embargo, lo que no sabíamos era que esa tormenta traía consigo algo más que solo lluvia. Después de un rato, el aire en el aula cambió. Se volvió pesado y cargado, como si algo nos estuviera observando. Intentamos ignorar la sensación incómoda, pero era difícil. A medida que pasaban los minutos, una extraña inquietud llenó la habitación. Las luces parpadeaban, y cada vez que lo hacían, parecía que una sombra se movía en la esquina de nuestra visión. Miré a mis amigos, y vi que ellos también se habían dado cuenta. ¿Alguien más siente esto?, preguntó Ana, con la voz temblorosa. Todos asentimos, la risa había desaparecido, y el ambiente se tornó serio. Decidimos tomar un descanso. Fuimos al pasillo, donde la luz aún titilaba. Mientras hablábamos de lo que pasaba, el sonido de una puerta cerrándose resonó en la distancia. Nos miramos, inseguros. Quizás solo fue el viento, sugerí, tratando de calmar los nervios. Pero la sensación de ser observados no desaparecía. Volvimos al aula, y para nuestra sorpresa, el aire frío se había vuelto helado. Nos sentamos en círculo, intentando concentrarnos en los libros, pero los murmullos de la tormenta exterior se mezclaban con susurros extraños que parecían venir de las paredes. Esto no es normal, murmuró Carlos, y yo estuve de acuerdo. La tensión aumentaba. Decidimos que teníamos que salir de ahí. Mientras nos dirigíamos a la puerta, las luces se apagaron de repente, dejándonos a oscuras. El pánico se apoderó de nosotros. «Enciendan las linternas», grité, pero antes de que pudiéramos reaccionar, una fuerte explosión de ruido hizo vibrar las paredes. El aula se llenó de una risa burlona, resonando a nuestro alrededor, pero no había nadie. «¡Corran!», gritó Ana, y salimos corriendo por el pasillo. Todo parecía distorsionado, y los ecos de la risa nos seguían. Las luces de emergencia comenzaron a parpadear, iluminando el camino hacia la salida. Cuando llegamos a la puerta principal, la encontramos cerrada con llave. «¿Por qué nadie está aquí para ayudarnos?», me pregunté, sintiendo el terror apoderarse de mí. En un último intento de escapar, decidimos buscar una salida alternativa. Nos dirigimos a la sala de profesores, esperando encontrar a alguien allí. La puerta estaba entreabierta, y al entrar, encontramos el aula vacía, pero todo estaba revuelto. Papeles en el suelo, sillas volcadas. Y entonces, una voz suave, casi susurrante, se oyó detrás de nosotros. «¿Qué hacen aquí?». Nos giramos y encontramos a la conserje, que parecía tan sorprendida como nosotros. «No deberían estar aquí». «La escuela está cerrada», dijo con voz temblorosa. Le explicamos lo que había pasado y cómo intentábamos escapar. «Esto no es bueno», murmuró, mirando por la ventana. La tormenta afuera había alcanzado su punto máximo, y parecía que nunca terminaría. La conserje, con una linterna en la mano, nos llevó a la salida trasera. «Sigan mi voz, no miren atrás», dijo. En el camino, escuchamos los murmullos de la tormenta y aquella risa burlona que parecía seguirnos. Pero ya no importaba, estábamos más cerca de salir. Una vez fuera, el aire fresco nos golpeó, y todos respiramos aliviados. Nos quedamos ahí, en la lluvia, mientras la tormenta pasaba. Ese día aprendí que a veces los miedos pueden ser más aterradores que las sombras. Nunca volví a quedarme en la escuela tarde, y esa noche, el examen de matemáticas se convirtió en el menor de mis problemas.
Lo que sucedió en esa aula se quedó grabado en mi mente, un recordatorio de que el verdadero terror no siempre es visible, y a veces, lo desconocido es lo que más nos asusta. La caja de los recuerdos. Cuando era niño, siempre me fascinaban las cosas viejas. En el desván de mi abuela había una gran cantidad de objetos polvorientos y olvidados. Una tarde de verano, mientras exploraba, encontré una pequeña caja de madera tallada con un diseño intrincado. Tenía un aspecto antiguo, como si hubiera estado allí durante siglos. Sin pensarlo, la tomé y decidí llevarla abajo. Al abrirla, descubrí que estaba vacía, pero al mirarla más de cerca, noté que las paredes de la caja estaban cubiertas de inscripciones en un idioma que no podía entender. Sin embargo, había algo familiar en su apariencia. Sentí una extraña conexión con la caja, como si me estuviera llamando. Decidí hacerla parte de mi colección. A medida que pasaban los días, comencé a notar algo peculiar. Cada vez que abría la caja, recordaba un fragmento de mi infancia, risas en el parque, la voz de mi madre cantando, y esos días soleados que parecían no tener fin. Las memorias fluían como un río, trayendo consigo sentimientos de felicidad y nostalgia. Pero también comenzaron a surgir recuerdos oscuros, momentos que había enterrado en lo profundo de mi mente. Recuerdos de una noche tormentosa, de un grito lejano que me hizo temblar, y de una figura oscura en la ventana de mi habitación. Las imágenes eran vagas, pero me llenaban de inquietud. Un día, decidí mostrarle la caja a mi abuela. Cuando la vio, su rostro palideció. Esa caja tiene una historia. No deberías haberla tocado, dijo, su voz temblando. Me explicó que pertenecía a un antepasado que había sido un guardián de recuerdos, alguien que se decía que podía almacenar las memorias más preciadas y, a su vez, las más aterradoras. Una vez que abres esa caja, no puedes cerrar la puerta a los recuerdos que vienen, continuó. Algunos pueden ser hermosos, pero otros pueden atormentarte. Hay que tener cuidado con lo que se recuerda. No podía dejar de pensar en sus palabras. Esa noche, mientras yacía en la cama, decidí guardar la caja en el fondo de mi armario, lejos de la vista. Sin embargo, los recuerdos seguían atormentándome. Cada vez que cerraba los ojos, la figura oscura aparecía y el grito resonaba en mi mente. Una semana después, no pude resistir la tentación de abrir la caja nuevamente. Al hacerlo, un frío intenso llenó la habitación. Las inscripciones comenzaron a brillar, y la voz de mi abuela sonó en mi cabeza. Recuerda lo que te digo, lo que está dentro de esa caja no siempre es un regalo. Mientras miraba dentro, sentí que los recuerdos empezaron a fusionarse, y una niebla oscura emergió de la caja. Entonces vi su rostro, la figura que había visto en mis sueños. Era una versión oscura de mí mismo, sonriendo con una malicia perturbadora. Recuerdos olvidados, gritó. Me has liberado. La caja comenzó a vibrar y a emitir un sonido ensordecedor. Intenté cerrarla, pero era como si tuviera vida propia. Recuerdos de felicidad se convertían rápidamente en visiones de dolor y tristeza. Vi a mi madre llorando, amigos alejándose, momentos que había tratado de olvidar. Desesperado, cerré los ojos y recordé lo que mi abuela había dicho sobre la importancia de enfrentar los recuerdos. En ese momento, me di cuenta de que no podía huir de mi pasado, que debía aceptar tanto lo bueno como lo malo. Vuelve a donde perteneces, grité, intentando recordar las cosas hermosas que había vivido. Poco a poco, la niebla comenzó a disiparse, y la figura oscura retrocedió, cada vez más débil. Los recuerdos negativos se transformaron en lecciones aprendidas y experiencias que me habían moldeado. La caja dejó de vibrar y finalmente se cerró con un suave clic. Respiré hondo, sintiendo que un peso se levantaba de mis hombros. Sabía que los recuerdos siempre estarían allí, pero ya no me asustarían. Con un suspiro de alivio, decidí llevar la caja de nuevo al desván de mi abuela y dejarla allí, donde pertenecía. Desde aquel día, aprendí a aceptar mis recuerdos, tanto los buenos como los malos. La caja se convirtió en un símbolo de mi viaje hacia la aceptación y la comprensión de mi pasado. Nunca volví a abrirla, pero siempre recordaré que, a veces, enfrentar nuestros miedos es el primer paso para encontrar la paz. El susurro del muro. Siempre me ha gustado la historia, y mi pueblo está lleno de leyendas y relatos antiguos.
Uno de los lugares más intrigantes es la vieja escuela abandonada, un edificio de ladrillo rojo cubierto de enredaderas. Nadie se atreve a acercarse, todos dicen que está maldita. Pero mi curiosidad era más fuerte que mi miedo. Un día, decidí explorar la escuela, sabiendo que sería una aventura. Era una tarde gris cuando llegué frente a la entrada. La puerta estaba medio abierta, crujía ominosamente al empujarla. El interior era un laberinto de oscuridad y polvo. Las paredes estaban cubiertas de grafitis y las ventanas rotas dejaban entrar un aire frío. Saqué mi linterna y comencé a explorar. Mientras caminaba por los pasillos, escuché un leve susurro. Pensé que tal vez mi mente me jugaba una broma, pero el sonido parecía venir de una de las aulas. Con el corazón acelerado, me acerqué a la puerta. No puede ser nada, pensé. Solo son ecos de lo que solía ser. Pero el susurro se volvió más claro. Ayúdame. Me detuve en seco. La curiosidad me impulsó a entrar. La habitación estaba vacía, excepto por viejas pupitres y una pizarra cubierta de polvo. El susurro se hacía más fuerte. Ayúdame, por favor. Miré alrededor, pero no había nadie. El aire era pesado, como si las paredes quisieran contarme un secreto. Decidí seguir el sonido. Caminé hacia la pizarra y vi un dibujo en la esquina, un pequeño dibujo de una niña con una expresión triste. Al acercarme, sentí un escalofrío recorrer mi espalda. ¿Quién eres?, pregunté en voz alta, esperando que alguien respondiera. Soy Lila, susurró la voz. Estoy atrapada aquí. Miré a mi alrededor, tratando de encontrar a la dueña de la voz, pero no había nadie. ¿Atrapada? ¿Cómo? ¿Por qué?, le pregunté. Lila comenzó a contarme su historia. Era una niña que había asistido a esa escuela muchos años atrás. Había hecho un amigo invisible y, un día, se perdió en el edificio mientras jugaba. Nadie la encontró y, según las leyendas, su espíritu había quedado atrapado entre las paredes. No quería que esto sucediera, decía con tristeza. Solo quería jugar. Me conmovió su historia. ¿Cómo puedo ayudarte?, le pregunté, con el deseo de liberarla. Necesito que encuentres mi muñeca. La dejé en el armario de la biblioteca. Sin ella, no puedo irme. Sin pensarlo, decidí ayudarla. La biblioteca estaba al final del pasillo, y a medida que avanzaba, el susurro se volvía más intenso, como si Lila me guiara. Al llegar, la puerta estaba entreabierta. Entré y vi estanterías llenas de libros polvorientos. Busqué entre ellos y, en un rincón, encontré un viejo armario cubierto de telarañas. Abrí la puerta y allí, entre los viejos libros, vi una muñeca de trapo desgastada. Su rostro estaba sucio, pero aún tenía una sonrisa amable. La tomé y sentí una ola de calor. «¿La encontraste?», exclamó Lila. «Ahora puedo irme». De repente, el aire en la habitación cambió. Las sombras parecían moverse y el susurro se convirtió en un canto suave. La muñeca brilló en mis manos y, en ese instante, comprendí que Lila estaba lista para partir. «Gracias por ayudarme», dijo con una voz llena de gratitud. «Nunca olvidaré lo que hiciste por mí». Las paredes comenzaron a temblar suavemente y la luz del sol se filtró a través de las ventanas, iluminando la habitación con un resplandor dorado. Lila apareció ante mí, en forma de una niña pequeña, sonriendo. Con un gesto de su mano, el ambiente se llenó de paz. «Ahora estaré en un lugar mejor», susurró antes de desvanecerse. La muñeca se convirtió en un destello de luz y se unió a ella. En un abrir y cerrar de ojos, la biblioteca se sintió más ligera, como si un peso se hubiera levantado. Salí de la escuela con una mezcla de alegría y tristeza. Había hecho algo significativo, pero también me di cuenta de que había perdido una parte de mi infancia en ese lugar. Nunca olvidaría a Lila, la niña que solo quería jugar y que ahora estaba en paz. Desde entonces, cada vez que paso cerca de la vieja escuela, me detengo un momento. Aunque sigue deshabitada, siento que algo ha cambiado. Las historias olvidadas ya no están atrapadas en el silencio, y ahora forman parte de un recuerdo compartido. A veces, un acto de bondad puede romper las cadenas del pasado, y la voz de una niña puede guiarnos hacia la luz. La llama del olvido. Era una tarde de otoño cuando decidí visitar la antigua biblioteca de mi pueblo.
Siempre había tenido un amor especial por los libros, pero esta biblioteca tenía un aire misterioso. Las paredes estaban cubiertas de polvo y las estanterías se alzaban como guardianes de secretos olvidados. Aunque la biblioteca estaba abierta, rara vez veía a alguien allí. La mayoría de los habitantes preferían ir a la nueva librería del centro, llena de luces y colores. Esa tarde, el ambiente era extraño. El aire estaba cargado de un silencio profundo, y solo se oía el sonido de mis pasos al caminar sobre el suelo de madera. Decidí explorar la sección de libros antiguos, en busca de algo interesante. Mientras recorría los estantes, un libro con la portada desgastada llamó mi atención. Se titulaba La llama del olvido. Lo tomé en mis manos y sentí una extraña vibración. Al abrirlo, noté que las páginas estaban llenas de dibujos y palabras en un idioma desconocido, pero había una nota en la primera página, escrita en un español antiguo. Decía, este libro guarda el secreto de aquellos que se han perdido en el tiempo. Al leerlo, desata su esencia. Pero cuidado, no todos desean ser recordados. Intrigado, decidí llevarlo a una mesa y leerlo más a fondo. A medida que pasaba las páginas, las palabras comenzaron a cambiar ante mis ojos, transformándose en un relato. Hablaba de un hombre que había sido olvidado por la historia y que había hecho un pacto con una fuerza oscura para ser recordado, a cambio de su propia esencia. Cuanto más leía, más me absorbía en la historia. De repente, una ráfaga de viento sopló por la biblioteca, apagando la única lámpara que iluminaba el lugar. El aire se volvió helado, y sentí un escalofrío recorrer mi espalda. La sombra de una figura se proyectó en la pared y me giré rápidamente. No había nadie. Pero, al mirar el libro, vi que las páginas se estaban iluminando con una luz tenue, revelando imágenes de personas que parecían querer escapar del papel. Recuerdos olvidados, murmuré. Las imágenes se convirtieron en rostros, mostrando alegría, tristeza, esperanza y desesperación. Una voz susurrante resonó en la biblioteca, ayúdanos a ser recordados. Asustado, cerré el libro de golpe, pero el eco de la voz persistía. Si no nos recuerdas, quedaremos atrapados aquí para siempre. Sin saber por qué, sentí compasión por aquellos rostros. Eran historias que habían quedado en el olvido, y su deseo de ser recordados resonaba en mi corazón. Decidí abrir el libro de nuevo y, con cada palabra que leía en voz alta, las imágenes comenzaban a cobrar vida. Los rostros se volvían más claros, y una sensación cálida me envolvía. A medida que continuaba, las historias se entrelazaban, formando un tapiz de vidas pasadas que ansiaban ser reconocidas. En ese momento, comprendí que el poder de la memoria no reside solo en el tiempo, sino en aquellos que se atreven a recordar. Al finalizar el relato, la luz del libro se intensificó y, de repente, los rostros comenzaron a sonreír. Gracias, susurraron en un coro suave, y sentí que una parte de ellos se liberaba, como si su esencia finalmente pudiera descansar. El libro, ahora en calma, permanecía abierto ante mí. Me di cuenta de que había hecho algo más que leer, había dado voz a aquellos que habían sido olvidados. Pero también entendí que había un precio. La biblioteca seguía en silencio, pero en el aire había una tensión palpable. De repente, el reloj de la pared comenzó a sonar, y el eco de sus campanadas resonó en la biblioteca, una llamada a regresar a la realidad. Miré a mi alrededor, y aunque el aire seguía helado, ya no había sombras. Sin embargo, la sensación de que algo había cambiado permanecía. Tomé el libro y, aunque sabía que tenía que dejarlo, una parte de mí quería llevarlo conmigo. En un impulso, decidí dejarlo en la mesa de la biblioteca, con la esperanza de que alguien más lo encontrara y continuara su legado. Al salir, el aire fresco me golpeó la cara, y la luz del atardecer iluminaba el camino. Miré hacia atrás una última vez, y vi cómo el libro brillaba suavemente en la penumbra de la biblioteca, como si estuviera esperando por más historias que contar. Desde entonces, he aprendido que cada vida es una historia que merece ser recordada. Y aunque aquellos rostros se desvanecieron en el aire, su deseo de ser parte de la memoria colectiva me acompaña siempre. A veces, solo se necesita una chispa para encender la llama del olvido y traer a la luz lo que ha estado escondido en las sombras. El reloj de la abuela. Siempre creí que las cosas viejas tenían historias que contar.
En casa de mi abuela había un viejo reloj de péndulo que había estado allí desde que tengo memoria. Era grande, con una madera oscura y tallados en la parte frontal que representaban paisajes antiguos. Cada vez que marcaba la hora, hacía un sonido profundo y resonante, como un latido que reverberaba en las paredes. Pero había algo extraño en él. Nunca se detuvo, no importaba si se cortaba la electricidad o si la casa estaba en silencio, su tic-tac seguía incesante. Una noche, mientras mi familia estaba en la sala viendo una película, decidí explorar un poco la casa. No sabía por qué, pero el reloj me llamaba. Me acerqué a él y noté que la manecilla del minuto parecía moverse de manera extraña, como si en lugar de avanzar, retrocediera. Cuando me acerqué más, escuché un murmullo bajo, una voz que apenas podía entender. «Vuelve», decía. Me erguí de golpe, asustado. Miré hacia atrás, pero nadie parecía haber notado mi inquietud. Decidí que debía ignorarlo. Volví al salón y me senté junto a mis padres. Pero la curiosidad pudo más que el miedo. Esa noche, cuando todos se fueron a dormir, me levanté en silencio y volví a la habitación donde estaba el reloj. El sonido del tic-tac era más fuerte, y ahora la voz era más clara. «Vuelve, por favor». Sentí que el aire se volvía pesado a mi alrededor. Empecé a investigar el reloj. Miré las inscripciones en la parte trasera, pero estaban tan desgastadas que no podía leer nada. Entonces, al tocar la madera, sentí una pequeña vibración. En ese momento, el reloj se detuvo por completo. El silencio fue abrumador. La luz del pasillo iluminaba la habitación, y en la penumbra, una figura difusa comenzó a tomar forma. Era un hombre mayor, con una expresión triste en su rostro. No podía ver su cuerpo con claridad, pero su mirada era profunda y llena de anhelo. «¿Quién eres?», pregunté, intentando mantener la voz firme. La figura pareció sonreír suavemente. «Soy el guardián de este tiempo. El reloj guarda recuerdos de aquellos que amamos. Regresa y escucha sus historias». Su voz era como un eco lejano, y aunque estaba aterrado, sentí una extraña conexión. La habitación empezó a girar lentamente, y me encontré de pie en una escena diferente. Era una fiesta familiar, llena de risas, con mi abuela joven, rodeada de amigos y familiares. Observé en silencio, sintiendo el amor y la felicidad que emanaban de ese momento. Luego, la imagen cambió, mostrando a mi abuela en su juventud, triste, mirando el reloj. Podía sentir su soledad y el peso del tiempo que la había acompañado. «Cada tic del reloj es un recuerdo», dijo la figura. «Cada momento es valioso, pero también pesa en el corazón. Si no lo cuidamos, se pierde». Las imágenes continuaron cambiando, mostrando momentos de alegría, tristeza, amor y pérdida. Me sentí abrumado. El reloj no solo era un objeto, era un guardián de historias olvidadas. De repente, la figura se desvaneció, y el reloj comenzó a sonar de nuevo, pero esta vez, sonaba como un canto. «Vuelve, escucha», repetía, mientras la habitación giraba de nuevo y yo caía al suelo. Cuando abrí los ojos, estaba de vuelta en la habitación oscura, el reloj marcando la medianoche, y el aire estaba frío y denso. Asustado, me levanté y salí corriendo hacia mi habitación. Esa noche, no pude dormir, pensando en lo que había visto y escuchado. La voz seguía resonando en mi mente, y el reloj, aún parado, parecía tener un peso que nunca había notado antes. Al día siguiente, decidí hablar con mi abuela. Le conté sobre el reloj y la figura. Sus ojos se abrieron con sorpresa y un toque de tristeza. «Ese reloj ha estado en nuestra familia por generaciones. Es un vínculo con nuestro pasado, pero también un recordatorio de que cada momento cuenta», explicó. «Te ha enseñado una lección valiosa». Desde entonces, empecé a valorar más los momentos simples, los instantes con mi familia, las risas y las historias que compartimos. El reloj, aunque aún estaba parado, ya no me daba miedo. En lugar de eso, me inspiraba a mantener vivos los recuerdos y a crear nuevas historias. La figura del guardián se convirtió en un símbolo de conexión, recordándome que, aunque el tiempo avanza, siempre hay una historia que contar y recordar. La próxima vez que escuché el tic-tac, lo escuché como un latido de vida, un recordatorio de que los momentos son preciosos, y nunca debemos olvidar volver a ellos.